Buenas tardes, compañeros, profesor. Yo soy Isel Campos y hoy les traigo mi ponencia sobre la figura del diablo en el proceso de evangelización en la Nueva España. Según el cristianismo, Lucifer fue un ángel que tuvo la osadía de desobedecer a Dios. Como castigo, fue desterrado del cielo y se convirtió en un ángel caído, pasando a ser considerado su enemigo, ya que encarnaba la maldad en el mundo. Debido a esto, es llamado diablo, demonio o Satanás. En México y en algunas partes de Latinoamérica también se le conoce como el chamuco. Más allá de los múltiples nombres que se le adjudican, el diablo fue uno de los pilares dentro de la evangelización llevada a cabo por las órdenes católicas en el territorio novohispano. En el caso de los franciscanos, quienes fueron los primeros en arribar, lo hicieron con el grupo de los 12 apóstoles de México. Una de las acciones llevadas a cabo por esta orden fue la de asociar a los actos de barbarie cometidos por los indígenas, según su pensamiento europeo, con el diablo y de esta manera causar temor en ellos. Esto para que el proceso de evangelización fuera efectivo. A continuación se van a relatar cómo es que esto se llevó a cabo y cuáles son algunos ejemplos que existen dentro de la literatura no hispana. El descubrimiento y posterior conquista del territorio americano supuso un choque entre dos cosmovisiones. Los europeos que recién llegaban trajeron, entre otras cosas, sus propias religiones. Estas diferían con las creadas por los pueblos originarios. Mientras que los primeros sostenían un sistema monoteísta, los segundos eran politeístas. Además del número de dioses, existían marcadas diferencias entre algunos conceptos, como lo son el bien y el mal. En el caso de Nueva España, fue la religión católica la que se enfrentó a los diversos grupos indígenas de este territorio. La historia nos ha hecho saber que diferentes órdenes religiosas llegaron a la Nueva España, como lo son los franciscanos, dominicos, agustinos, jesuitas y carmelitos descalzos. Cada una de estas órdenes tenía preceptos diferentes. Ahora bien, en el caso de los franciscanos, la dificultad de su labor reside en que fueron los primeros en llegar. Se adentraron en un territorio totalmente desconocido, poblado de grupos indígenas diversos entre sí. En este desconocimiento abarca todas las esferas culturales y geográficas, religión, alimentación, política, lengua, costumbres, vegetación, clima, entre otros. Esto causó que los frailes se valieran de ciertos recursos para llevar a cabo su tarea evangelizadora. Uno de ellos fue el conocido teatro evangelizador, el cual ya hemos estudiado a lo largo del curso, y este constaba de representaciones de pasajes bíblicos y de la vida de santos y santas católicas con un fin lúdico. En estas obras compartían escenario personajes indígenas que conversaban con ángeles y santos, aunque también con el diablo. Este último resulta interesante, ya que no solo fue un personaje más, sino que fue llevado más allá de la mera ficción teatral. Su figura se relacionó con los ritos indígenas de una manera similar a como ocurrió en la antigüedad con lo pagano al extenderse el cristianismo por Europa. Este uso de la figura del diablo se explica a partir de la propiedad que tenían los franciscanos sobre él y sobre el territorio recién descubierto. Estos frailes presenciaron actos que ellos definían como barbáricos y ligados a Satanás, tales como lo son los sacrificios humanos hechos por los grupos indígenas. Ellos tenían una idea diferente del bien y del mal, las cuales chocaban con las de los franciscanos. Según ellos, los indígenas habían sido engatusados y corrompidos por el demonio al convivir de esta manera con él, ya que parecía natural en ellos estas actividades. Daban la impresión de no ser conscientes de lo que hacían, por lo cual actuaban no por voluntad y raciocinio propio, sino por gusto del demonio. Esto queda explicado en que, abro cita, queda claro que existe la identificación del enemigo a vencer. La lucha no será contra los hombres, a quienes se les considera seres engañados, sino hacia el ángel caído que había mantenido escondidas las tierras que ahora, por gracia divina, se le manifiesta al nuevo pueblo elegido, o sea, España. Cierro cita. En su búsqueda por separar a los indígenas de la influencia del diablo y eliminar cualquier rastro que pueda quedar en ellos, los franciscanos no solo utilizaron al demonio como un personaje más dentro de sus obras teatrales. La guerra contra el diablo y su influencia la llevaban fuera de la literatura, ya que ligaron esta figura con todo aquello que los frailes consideran como una barbarie. Para lograr esta expulsión, trazaron una línea muy marcada entre lo católico, o sea, lo bueno, y lo indígena, lo malo.
Uno de los actos más singulares fue el poner cruces en los cerros y en las entradas de los pueblos. El objetivo que buscaban era el mantener alejado al demonio de los asentamientos, además de ligarlo con el campo, o sea, todo lo que es salvaje, lo no civilizado. Esto se puede observar en que, abro cita, de acuerdo con esto, el temor a la cruz y a los frailes fue precisamente lo que hizo que los demonios se retiraran de los pueblos para vagar por sierras y montes. Y esta es la razón por la que al diablo entre los indios lo vamos a ver primordialmente en un primer momento asociado al campo, a las breñas silenciosas y sombrías, en los sitios oscuros donde nadie vive. Cierro cita. Una vez realizada la expulsión del diablo del interior de los pueblos, los franciscanos continuaron por diferenciar el bien del mal a través de las figuras religiosas. Los indígenas tenían otro imaginario, por lo que la insistencia de los frailes en la figura de Dios y del demonio podría haber sido contraproducente y forzada, lo que dificultó el proceso de evangelización. Otro de los actos fue el asociar lo indígena con el diablo y el mal que éste representaba. Todas estas acciones dieron como resultado un personaje repudiado y del que constantemente se buscaba huir. Los encuentros con el demonio eran una prueba para los indígenas, ya que él buscaba hacerlos cambiar de parecer y que negaran al Dios católico para recordarles sus verdaderos orígenes, o sea, los indígenas. La imagen del diablo perduró a través de los siglos en el territorio hispano, dando como resultado diversas obras literarias que fueron usadas para reforzar la fe católica entre la población, cuyos autores ya no eran solo frailes franciscanos, sino religiosos de otras órdenes, historiadores y literatos. Uno de los ejemplos está en La Comedia Nueva del Apostolado en las Indias y Martirio de un Cacique. Esta pieza teatral fue escrita por Eusebio Vela, quien fuera un actor y escritor del siglo XVII. Esta obra está basada en el martirio de Juan Cristóbal, hijo del cacique de Tlaxcala. En la primera jornada se muestra el encuentro que Atzotentotl mantiene con este personaje, o sea, el demonio. El primero se pregunta por qué se le ha dejado de alabar al segundo, a lo que se explica de esta manera, y abro cita, Atzotencatl. ¿Cómo, dioses soberanos, no cubrís de oscuro luto el firmamento aquí? Oprobio tan furibundo, en América olvidado, vuestro soberano culto, adorado Dios ajeno y extranjero. El demonio responde, ¿qué discurso, Atzotencatl, te conduce a este sitio tan confuso? Atzotencatl, si es aprensión lo que veo, no es Itzcoatl, más que dudo, él es Itzcoatl. ¿Qué es esto? ¿Dónde tanto tiempo oculto has estado? Como aquí te encuentro, cuanto al sañudo rigor de los españoles te juzgué fueses tributo. Te veo vivo, ¿qué es esto? Del demonio. No te admires, pues yo, astuto, amparado de los montes, en aquel tiempo recluso, estuve, mas después, viendo que no es de pechos robustos, huir tímido del riesgo. Quise, sublevando a muchos, amigos parciales míos, oponerme a los perjurios que clamaban otro rey, pues volviendo a verme, juzgo que nadie con más razón merece tan alto triunfo. Pero me echo de su banda, este capitán ceñudo. Cierro cita. Después de esto, el diablo y Atzotecatl se volverán aliados para evitar que el resto de los personajes de origen indígena se conviertan en devotos católicos, pero fallarán en su misión. Esto porque, al final de la obra teatral, será tanta la convicción de Cristóbal que muere por Cristo. Cabe añadir que en ese fragmento en particular se afirma lo hecho por los franciscanos, ya que el diablo menciona que se escondió en los montes. En conclusión, la figura del diablo no es como tal una imagen propia de los pueblos indígenas, así como el concepto del bien y del mal. Si bien ellos ya tenían sus propias representaciones y referencias, fue con la evangelización por parte de las órdenes católicas que inició con los franciscanos que este personaje se fue colando en el pensamiento de los habitantes no hispanos y perdura hasta el día de hoy. Y pues esto fue todo de mi parte, compañeros profesores. Espero que les haya gustado y espero que se encuentren muy bien durante esta situación.